En las mansiones de Buenos Aires del año 1920, donde el luto aún pesaba sobre mármoles fríos, una mujer llegó dispuesta a devolver la luz a dos pequeños corazones rotos. Isabel nunca imaginó que su amor por esos niños la enfrentaría a una decisión imposible, entre entregar su dignidad o perder para siempre a quienes había jurado proteger. Esta es la historia de un sacrificio que cambiaría 3 vidas para siempre. Suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo, porque esta historia de valentía te llegará al alma. La mansión Mendoza se alzaba como una fortaleza de piedra gris en el elegante barrio de Recoleta. Era marzo de 1920 cuando Isabel Martínez cruzó por primera vez ese portón de hierro forjado, cargando apenas una maleta de cuero gastado y un corazón lleno de propósitos nobles. A los 32 años, Isabel había dedicado su vida a cuidar niños de familias acomodadas. Su rostro sereno, enmarcado por cabellos castaños recogidos en un moño impecable, irradiaba la paciencia que solo poseen quienes han elegido amar sin condiciones. Vestía un vestido azul marino de corte sencillo, apropiado para una institutriz respetable. «Los niños están difíciles desde el accidente», murmuró la señora Carmen, el ama de llaves, mientras guiaba a Isabel por pasillos decorados con retratos de antepasados que parecían juzgar desde sus marcos dorados. «Don Esteban dice que ya han echado a 3 niñeras en 2 meses». Isabel asintió con comprensión. Había leído en los periódicos sobre la tragedia. Los padres de los pequeños habían muerto en un accidente de carruaje, dejando huérfanos a Tomás de 8 años y Elena de 6. El hermano menor del difunto padre, Esteban Mendoza, había asumido la tutela legal. La puerta del salón se abrió con un chirrido suave, y allí estaban. Tomás, un niño de cabello rubio oscuro y ojos verdes que brillaban con desconfianza, se encontraba de pie junto a la ventana. Sus ropas elegantes, pantalón corto de lana gris, camisa blanca y chaleco, no lograban ocultar la rigidez de su postura defensiva. Elena, más pequeña y frágil, se escondía detrás de un sillón de terciopelo bordó. Su vestido de seda rosa pálido con encajes blancos estaba inmaculado, pero sus rizos dorados enmarcaban un rostro pálido marcado por el miedo. «Buenos días», dijo Isabel con voz suave, sin acercarse demasiado. «Soy Isabel. He venido para cuidarlos». «No la necesitamos», declaró Tomás con una firmeza que partía el corazón. «Nadie se queda mucho tiempo aquí». Elena no dijo nada, pero sus pequeños dedos se aferraron al borde del sillón como si fuera su único refugio en el mundo. Isabel se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de los niños. «Tienen razón en desconfiar», admitió. «Han perdido demasiado como para creer en promesas fáciles, pero yo no vine a prometer cosas imposibles. Solo vine a estar aquí, día tras día, hasta que ustedes decidan si quieren que me quede». Un silencio espeso llenó la habitación. Los relojes de la mansión marcaban el tiempo con su tic-tac incesante como latidos de un corazón que se niega a detenerse. Fue entonces cuando apareció él. Esteban Mendoza entró al salón con la confianza de quien se sabe dueño de todo lo que toca. Alto y de complexión atlética, vestía un traje de corte impecable en lana gris carbón. Su cabello negro, peinado hacia atrás con brillantina, enmarcaba facciones angulosas que podrían haber sido atractivas si no fuera por la frialdad que habitaba en sus ojos oscuros. «Señorita Martínez», dijo, y su voz profunda llenó el espacio como una declaración de autoridad. «Espero que comprenda la delicadeza de la situación. Estos niños han sufrido mucho, necesitan disciplina, no sentimentalismos». Isabel se incorporó con dignidad. «Comprendo perfectamente, señor Mendoza. Los niños necesitan estabilidad y afecto. Eso es exactamente lo que pienso brindarles». Los ojos de Esteban la recorrieron de arriba a abajo, una evaluación que hizo que Isabel sintiera un escalofrío de advertencia. «Perfecto.
Las reglas de esta casa son simples. Los niños deben estudiar, comportarse y no molestar. Usted se encargará de que así sea. Por supuesto, respondió Isabel, pero algo en su tono dejó claro que tenía sus propias ideas sobre lo que significaba cuidar niños. Los días siguientes fueron una delicada danza de acercamiento. Isabel no forzaba conversaciones ni caricias. Simplemente estaba allí. Cuando Tomás rechazaba hacer sus tareas, ella se sentaba a su lado con un libro propio. Cuando Elena se despertaba gritando por las pesadillas, Isabel permanecía junto a su cama hasta que la respiración de la niña se calmaba. «¿Por qué no se va como los otros?», preguntó Tomás una tarde lluviosa, mientras observaba a Isabel bordar junto a la ventana. «Porque este lugar necesita a alguien que se quede», respondió ella sin levantar la vista de su labor. «Y ustedes merecen tener a alguien que no se rinda». Elena, que había estado jugando silenciosamente con sus muñecas, se acercó un paso. «¿Usted también perdió a su familia?», susurró. Isabel dejó de bordar y miró a la pequeña con infinita ternura. «Sí, pequeña. Perdí a mis padres cuando tenía 15 años. Sé lo que se siente cuando el mundo se vuelve demasiado grande y frío». «¿Y qué hizo?», preguntó Tomás, acercándose también. «Busqué formas de hacer que el mundo volviera a ser cálido», sonrió Isabel, «cuidando a otros niños. Cada vez que veo una sonrisa donde antes había lágrimas, siento que el mundo mejora un poquito». Fue Elena quien se acercó primero, tocando tímidamente la falda de Isabel. «¿Podría enseñarme a bordar?». «Me encantaría», susurró Isabel, y por primera vez en meses sintió que había esperanza en esa mansión. Pero desde el umbral, Esteban Mendoza observaba la escena con ojos calculadores. La forma en que Isabel había logrado ganar la confianza de los niños en apenas 2 semanas lo inquietaba y lo atraía de maneras que no había anticipado. Esa noche, durante la cena en el elegante comedor de roble tallado, Esteban se dirigió a Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ha hecho un trabajo notable con los niños, señorita Martínez. Parecen más tranquilos». «Solo necesitaban sentirse seguros», respondió Isabel, sirviendo más puré a Elena. «Seguridad es exactamente lo que yo busco brindarles», continuó Esteban, su mirada fija en Isabel. «A todos en esta casa». Había algo en su tono que hizo que Isabel sintiera una tensión nueva en el aire. Algo que no tenía que ver con el cuidado de los niños, sino con intenciones que ella prefería no examinar demasiado de cerca. Los niños terminaron su cena en silencio, pero Isabel notó cómo Tomás observaba a su tío con una mezcla de respeto y temor que le encogía el corazón. Cuando llegó la hora de acostar a los pequeños, Isabel los acompañó a sus habitaciones contiguas en el segundo piso. Las paredes estaban decoradas con papel tapiz de motivos florales y las camas con dosel parecían pequeños refugios en la inmensidad de los cuartos. «Isabel», murmuró Elena antes de cerrar los ojos. «¿Mañana seguirá aquí?». «Mañana seguiré aquí», prometió Isabel, besando su frente con ternura. «¿Y pasado mañana?», insistió Tomás desde su cama. «¿Y pasado mañana también?». «¿Para siempre?», susurró Elena. Isabel guardó silencio por un momento, porque las promesas de para siempre eran peligrosas cuando el futuro era incierto. «Mientras ustedes me necesiten y yo pueda estar aquí, estaré», dijo finalmente. No sabía que esa promesa la llevaría a enfrentar una decisión que pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor, el sacrificio y la dignidad humana. Mientras apagaba las velas y se dirigía a su modesta habitación en el 3er piso, Isabel sintió una presencia en el pasillo. Esteban estaba allí, recargado contra la pared, observándola con una intensidad que la puso inmediatamente en guardia. «Buenas noches, señor Mendoza», dijo, intentando pasar a su lado. «Isabel», murmuró él, usando su nombre de pila por primera vez. «Creo que usted y yo tendremos mucho de qué hablar en los próximos días». La forma en que pronunció esas palabras hizo que Isabel supiera, con escalofriante certeza,
que su vida tranquila como institutriz estaba a punto de complicarse de maneras que jamás había imaginado. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina que Isabel había llegado a amar profundamente. Las mañanas comenzaban con lecciones de aritmética y gramática en la biblioteca, donde los rayos dorados del sol se filtraban entre las cortinas de brocado verde. Tomás había revelado una mente aguda para los números, mientras Elena mostraba una sensibilidad especial para la poesía. «Señorita Isabel», dijo Elena una mañana de abril, mientras practicaba sus letras con una pluma que parecía demasiado grande para sus pequeños dedos. «¿Cree que mamá y papá pueden vernos desde el cielo?» Isabel dejó de corregir los ejercicios de Tomás y se acercó a la niña. «Estoy segura de que sí, pequeña, y creo que están muy orgullosos de lo valientes que han sido». «¿Valientes?», preguntó Tomás con escepticismo. «Elena llora todas las noches». «La valentía no significa no tener miedo», explicó Isabel con suavidad. «Significa seguir adelante aunque se tenga miedo. Ustedes han seguido adelante, han aprendido a confiar de nuevo, han elegido vivir en lugar de solo existir. Eso es lo más valiente que he visto jamás». Elena se acercó a Isabel y le tomó la mano. «¿Usted también es valiente?» «Trato de serlo», sonrió Isabel, aunque no imaginaba cuánto valor necesitaría en los días venideros. Esa tarde, mientras los niños descansaban en sus habitaciones, Isabel fue llamada al despacho de Esteban. La habitación olía a tabaco caro y cuero, con estanterías llenas de libros de derecho y una chimenea que crepitaba suavemente. Esteban la esperaba de pie junto a la ventana, contemplando los jardines de la mansión. Había cambiado su traje matutino por uno de lana azul marino que realzaba su figura imponente. «Siéntese, por favor», dijo sin volverse. Isabel tomó asiento en una de las sillas de cuero frente al escritorio de caoba tallada. Sus manos, enfundadas en guantes de algodón blanco, se cruzaron sobre su regazo con perfecta compostura. «He estado observando su trabajo con los niños», comenzó Esteban, finalmente girándose para enfrentarla. Sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que la puso incómoda. «Son notables los cambios que ha logrado». «Los niños son extraordinarios», respondió Isabel. «Solo necesitaban sentirse amados de nuevo». «Amor», repitió Esteban, como si saboreara la palabra. «¿Y qué hay del amor por usted, Isabel? Una mujer tan dedicada, tan entregada. ¿No siente que se está sacrificando demasiado?» Isabel sintió una alarma interna que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. «Mi satisfacción viene de ver crecer y sanar a los niños a mi cuidado, señor Mendoza». Esteban se acercó, rodeando el escritorio con pasos medidos. «Llámeme Esteban, por favor. Después de todo, somos parte de la misma familia ahora». «Soy empleada de su casa», corrigió Isabel con firmeza. «Hay una diferencia importante». «Ah, pero es ahí donde se equivoca», murmuró él, deteniéndose a una distancia que Isabel consideró demasiado cerca. «Los niños la adoran, se han vuelto dependientes de usted. Eso la convierte en algo más que una simple empleada». Isabel se incorporó, manteniendo su dignidad intacta. «Si me disculpa, debo preparar la merienda de los niños». «Los niños», dijo Esteban, y algo en su tono hizo que Isabel se detuviera. «Hablemos de ellos. ¿Sabía que su futuro está completamente en mis manos? Como su tutor legal, puedo tomar decisiones sobre su educación, su residencia, incluso sobre las personas que los rodean». El corazón de Isabel comenzó a latir más rápido, pero mantuvo su expresión serena. «Naturalmente, usted es su único familiar». «Exactamente», sonrió Esteban, pero era una sonrisa depredadora. «Lo que significa que si yo decidiera que necesitan un ambiente más estricto, digamos un internado en Europa, tendría todo el derecho legal de enviárnoslos». La sangre se heló en las venas de Isabel. «Un internado, pero son muy pequeños, apenas están sanando de la pérdida de sus padres».
O podrían quedarse aquí, continuó Esteban, como si no la hubiera escuchado, en un ambiente cálido y familiar con la persona que han llegado a amar como una madre. Todo depende de ciertas circunstancias. Isabel comprendió entonces la naturaleza del juego que se estaba desarrollando. ¿Qué circunstancias?, preguntó, aunque temía la respuesta. Esteban se acercó más, tanto que Isabel pudo percibir el aroma de su colonia mezclado con tabaco. Una mujer tan hermosa como usted no debería vivir sola en el tercer piso de esta mansión. Hay habitaciones más cómodas disponibles, más cercanas a las mías. Señor Mendoza, dijo Isabel con voz firme, aunque por dentro se desataba una tormenta de indignación. Creo que no he entendido bien sus palabras. Creo que me ha entendido perfectamente, replicó él, extendiendo la mano para tocar su mejilla. Isabel se apartó bruscamente. «No me toque». La expresión de Esteban se endureció. «Isabel, creo que no comprende su posición. Los niños la necesitan, pero yo tengo el poder de decidir si usted puede quedarse con ellos o no. Podría ser muy generoso con una mujer que sepa valorar la seguridad que puedo ofrecer». «¿Me está amenazando?», preguntó Isabel, y por primera vez su voz tembló ligeramente. «Le estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió Esteban. «Los niños podrían tener la estabilidad que necesitan. Usted podría tener la seguridad económica que merece, y yo podría tener la compañía de una mujer excepcional». Isabel se dirigió hacia la puerta con pasos firmes. «Mi respuesta es no, y seguirá siendo no». «Piénselo bien», le gritó Esteban mientras ella salía. «Piense en Tomás y Elena. ¿Realmente está dispuesta a condenarlos a la soledad de un internado por su orgullo?» Isabel cerró la puerta tras de sí y se recargó contra la pared del pasillo, temblando de rabia e impotencia. Las lágrimas que había contenido durante toda la conversación finalmente se abrieron paso, pero las secó rápidamente. No podía permitirse el lujo de desmoronarse. Los niños la necesitaban fuerte. Esa noche, durante la cena, la tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Esteban se comportaba con normalidad, preguntando a los niños sobre sus estudios, pero sus miradas hacia Isabel cargaban un significado que solo ella comprendía. «Tío Esteban», dijo Elena con su vocecita dulce, «¿es verdad que algunos niños tienen que irse a estudiar lejos de casa?» Isabel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Dónde escuchaste eso, pequeña?», preguntó Esteban con aparente naturalidad. «Lo escuché cuando hablaba con la señora Carmen», murmuró Elena. «Dijo que algunos niños ricos van a colegios en otros países». Tomás dejó de comer y miró a su tío con ojos alerta. «Nosotros no nos vamos a ir, ¿verdad?», Isabel dijo que se quedaría con nosotros. Esteban sonrió, pero Isabel pudo ver la amenaza velada en sus ojos. «Depende de muchas cosas, Tomás. Los adultos a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, por el bien de todos». Esa noche, después de acostar a los niños, Isabel se quedó despierta en su pequeña habitación, mirando por la ventana hacia el jardín bañado por la luna. La magnitud de su dilema la asfixiaba. Si rechazaba a Esteban, él cumpliría su amenaza y enviaría a los niños lejos. Si accedía, un golpe suave en su puerta la sobresaltó. Era Elena, en camisón blanco, con los ojos hinchados de llorar. «No puedo dormir», sollozó la niña. «Tuve otra pesadilla. Soñé que usted se iba y nos quedábamos solos». Isabel la alzó en brazos y la llevó a su cama. «Shh, pequeña, no fue más que un mal sueño». «¿Promete que no se irá?», preguntó Elena aferrándose a su cuello. Isabel cerró los ojos, sintiendo el peso de una promesa que tal vez no podría cumplir. «Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para quedarme contigo y con Tomás». «¿Todo?», insistió Elena. «Todo», susurró Isabel, aunque la palabra le supo amarga en la boca. Al día siguiente, Esteban la interceptó en el jardín, donde ella había salido a buscar flores para el florero del salón. Vestía un traje gris perla
y llevaba un bastón con empuñadura de plata, más por elegancia que por necesidad. ¿Ha reconsiderado mi oferta?, preguntó sin preámbulos. Mi respuesta no ha cambiado, replicó Isabel, cortando rosas con más fuerza de la necesaria. Qué lástima, suspiró Esteban. Esta mañana recibí una carta del Colegio San Patricio en Irlanda. Tienen disponibilidad para 2 estudiantes argentinos. Muy prestigioso, muy lejos. Isabel se incorporó bruscamente, las rosas cayendo de sus manos. No puede hablar en serio. Soy muy serio en todo lo que hago, respondió él. Los niños podrían partir el próximo mes, a menos que usted reconsidere la generosa propuesta que le hice. ¿Generosa?, exclamó Isabel, su compostura finalmente quebrada. ¿Llama generoso al chantaje? Llamo generoso al hecho de que les esté dando una opción, replicó Esteban fríamente. Podría simplemente despedirla y ya. Pero valoro lo que usted significa para los niños. Por eso le ofrezco una alternativa. Isabel se alejó, pero la voz de Esteban la siguió como una sombra. Tiene una semana para decidir, Isabel. Una semana para elegir entre su orgullo y el bienestar de los niños que dice amar tanto. Esa tarde, mientras ayudaba a Elena con sus bordados, Isabel observó los rostros confiados de los pequeños y sintió que su corazón se desgarraba. Habían perdido tanto. ¿Cómo podría ser responsable de que perdieran también la única estabilidad que habían encontrado? Isabel, murmuró Tomás, acercándose con un dibujo en las manos, hice esto para usted. Era un dibujo de los 3, Isabel en el medio, tomada de la mano por él y por Elena. Arriba había dibujado un sol radiante y unas nubes blancas. Al pie, con su letra infantil, había escrito «Mi nueva familia». Isabel tomó el dibujo con manos temblorosas y abrazó a Tomás con todas sus fuerzas, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. La decisión más difícil de su vida se acercaba inexorablemente, y por primera vez desde que había llegado a esa mansión, Isabel Martínez se preguntó si el amor sería suficiente para salvar a los que más amaba, o si tendría que sacrificar su alma para protegerla de ellos. Mayo llegó a Buenos Aires con sus primeras brisas frías, pero el invierno que se instaló en la mansión Mendoza era emocional. Isabel había pasado noches enteras sin dormir, buscando una salida a la trampa en la que Esteban la había atrapado. Sus ojos, antes brillantes, mostraban ahora las ojeras de quien carga un peso demasiado grande. Los niños habían comenzado a notar su cambio de ánimo. Tomás, con la percepción aguda que desarrollan quienes han sufrido pérdidas, se había vuelto más silencioso y observador. Elena, por su parte, se aferraba más a Isabel, como si su instinto le dijera que algo amenazaba su pequeño mundo reconstruido. «Isabel», dijo Elena una mañana mientras desayunaban en el pequeño comedor que daba al jardín, «¿por qué está triste? Sus ojos ya no sonríen como antes». Isabel dejó su taza de té y se acercó a la niña. «A veces los adultos tenemos preocupaciones, pequeña, pero eso no significa que no los ame a ustedes». «¿Son preocupaciones por nosotros?», preguntó Tomás, con esa franqueza que tanto la desarmaba. «Son preocupaciones por encontrar la mejor manera de cuidarlos», respondió Isabel, y era la verdad más dolorosa que había pronunciado jamás. Fue esa misma tarde cuando el destino decidió mostrarle una nueva carta. La señora Carmen se acercó a Isabel en la biblioteca, donde ella leía cuentos a los niños. «Señorita Isabel», susurró el ama de llaves, «hay un caballero que desea verla. Dice que es urgente. Está esperando en el salón azul». Isabel dejó a los niños con sus libros y se dirigió al salón. Allí la esperaba un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido con traje negro y chaleco gris. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado, y sus ojos azules irradiaban una bondad que Isabel reconoció inmediatamente. «Señorita Martínez»,
dijo el hombre, incorporándose de su asiento. Soy Alejandro Herrera, abogado de la familia. Fui amigo íntimo de los padres de Tomás y Elena. Isabel sintió un rayo de esperanza. Señor Herrera, es un placer conocerlo. Los niños han mencionado su nombre algunas veces. He venido porque estoy profundamente preocupado, continuó Alejandro, invitándola a sentarse. He escuchado rumores sobre la posibilidad de enviar a los niños a un internado en Europa. El corazón de Isabel se aceleró. ¿Rumores? Esteban consultó conmigo sobre los trámites legales necesarios, explicó Alejandro con expresión grave. Pero hay algo que él no sabe, algo que su hermano me confió antes de morir. Isabel se inclinó hacia adelante. ¿Qué cosa? Alejandro extrajo un sobre amarillento de su maletín. Una carta. Su hermano presintió que algo podría pasarle. Me pidió que la guardara hasta que los niños cumplieran 10 años o hasta que surgiera alguna amenaza para su bienestar. Isabel tomó la carta con manos temblorosas. El papel crujía bajo sus dedos mientras leía las primeras líneas escritas con la caligrafía elegante del difunto padre de los niños. Si alguien lee estas líneas, había escrito, es porque mis temores se han materializado. Esteban no es el hombre que aparenta ser. He descubierto que ha estado malversando fondos de la empresa familiar durante años. Temo que si algo me sucede, use su posición como tutor para apropiarse completamente de la herencia de mis hijos. Isabel levantó la mirada hacia Alejandro, con los ojos brillantes de asombro. Esto cambia todo. Hay más, dijo Alejandro gravemente. La carta incluye la ubicación de documentos que prueban las irregularidades financieras de Esteban. Si esto se hiciera público, perdería todo, murmuró Isabel, comprendiendo la magnitud de lo que tenía en sus manos. Exactamente, y los niños recuperarían lo que legítimamente les pertenece, confirmó Alejandro. Pero necesitamos actuar con cuidado. Esteban es un hombre peligroso cuando se siente acorralado. En ese momento, la puerta del salón se abrió de par en par. Esteban apareció en el umbral, y su expresión se endureció al ver a Alejandro. «Herrera», dijo con voz controlada pero amenazante, «no esperaba verte por aquí». «Esteban», respondió el abogado con naturalidad, aunque Isabel notó la tensión en sus hombros. «Vine a conocer a la institutriz de los niños. He escuchado maravillas sobre su trabajo». Los ojos de Esteban se movieron entre Alejandro e Isabel, evaluando la situación. ¿Y esa carta que sostiene la señorita Martínez? Isabel sintió el papel arder entre sus dedos. Una decisión crucial se presentaba ante ella. Podía entregar la carta y seguir siendo víctima del chantaje de Esteban, o podía usar esa información para proteger a los niños, arriesgando consecuencias impredecibles. «Es una recomendación», mintió Alejandro suavemente, «para otra familia que podría necesitar los servicios de Isabel». «¿Otra familia?», preguntó Esteban, y algo peligroso brilló en sus ojos. «Espero que no esté considerando dejar a los niños, Isabel. Sería devastador para ellos». La amenaza implícita era clara como el cristal. Isabel dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolsillo. «No tengo intención de dejar a los niños, señor Mendoza». «Me alegra escuchar eso», sonrió Esteban, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Herrera, creo que tu visita ha terminado». Después de que el abogado se marchara, Esteban se acercó a Isabel con pasos lentos y calculados. «Espero que no esté albergando ideas románticas sobre heroísmos, Isabel. Los héroes a menudo terminan solos». «No sé de qué habla», respondió Isabel, manteniendo la compostura. «Habló de una carta muy interesante», murmuró Esteban. «Me gustaría verla». Como el señor Herrera explicó, era una recomendación laboral. Esteban la estudió durante un largo momento. «Su plazo se acaba mañana, Isabel. Espero su respuesta a primera hora». Esa noche, Isabel se quedó despierta hasta muy tarde, leyendo y releyendo la carta del difunto padre. Los documentos que mencionaba estaban escondidos en una caja de seguridad en el banco,
pero necesitaba la llave que, según la carta, estaba oculta detrás del retrato de la abuela materna en el despacho de Esteban. Era una misión casi imposible, pero Isabel sabía que era la única esperanza de liberar a los niños de las garras de su tío corrupto. A las 2 de la mañana, cuando toda la casa dormía, Isabel salió de su habitación descalza. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies mientras se dirigía al despacho de Esteban. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. La puerta del despacho estaba cerrada con llave, pero Isabel había aprendido algunos trucos durante sus años cuidando niños traviesos. Con una horquilla del cabello, logró abrir la cerradura después de varios minutos de angustiosa manipulación. El despacho estaba sumido en sombras, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Isabel encendió una vela y se dirigió hacia el retrato de la anciana que presidía la pared detrás del escritorio. Con manos temblorosas, movió el marco. Detrás, tal como prometía la carta, había una pequeña llave dorada pegada con cera. Interesante hora para admirar el arte familiar. La voz de Esteban la heló hasta los huesos. Se volvió lentamente y lo encontró de pie en el umbral, vestido con su bata de seda negra. En sus manos sostenía una copa de brandy, pero sus ojos estaban completamente alerta. «Señor Mendoza», murmuró Isabel, escondiendo instintivamente la llave en su puño cerrado. «No podía dormir, bajé por un vaso de agua». «En mi despacho privado», sonrió Esteban, acercándose con pasos felinos. «¡Qué sed tan específica!». Isabel retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «Yo me equivoqué de habitación». «Isabel», dijo Esteban, su voz tan suave como la seda y tan peligrosa como una navaja. «Creo que ambos sabemos por qué está aquí. La pregunta es, ¿qué está dispuesta a hacer para proteger su pequeño secreto?». En ese momento, Isabel comprendió que su tiempo había terminado, pero también comprendió algo más. Había encontrado la fuerza para luchar, no solo por su dignidad, sino por el futuro de 2 niños inocentes que merecían justicia. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario», dijo Isabel, irguiéndose con toda la dignidad que pudo reunir, para proteger a Tomás y Elena de un hombre que no merece llamarse su familia. Los ojos de Esteban se encendieron de furia. Isabel supo que había cruzado una línea de la que no habría retorno. La batalla final estaba a punto de comenzar. El silencio en el despacho era tan tenso que Isabel podía escuchar los latidos de su propio corazón. Esteban dejó su copa de brandy sobre el escritorio con un movimiento deliberadamente lento, sin apartar sus ojos de ella ni por un segundo. «¿Protegerlos de mí?», preguntó con una sonrisa que helaba la sangre. «Isabel, creo que no comprende la gravedad de su situación. Usted acaba de entrar ilegalmente a mi propiedad privada, claramente buscando algo que no le pertenece». Isabel apretó la llave en su puño hasta que los bordes le cortaron la palma. «Los niños tienen derecho a saber la verdad sobre su herencia». «Los niños», replicó Esteban, acercándose otro paso, «son menores de edad bajo mi tutela legal. Yo decido qué necesitan saber y cuándo». Su voz se volvió peligrosamente suave. «Pero usted ha cometido un error muy grave esta noche. El único error», dijo Isabel con más valentía de la que sentía, «sería permitir que siguiera robándoles su futuro». La máscara de civilidad de Esteban se desplomó completamente. En un movimiento rápido, se abalanzó hacia ella, tratando de arrebatarle la llave. Isabel logró esquivarlo, pero él la acorraló contra la estantería. «Entrégueme esa llave», gruñó, su aliento cargado de alcohol rozando su rostro. «Jamás», susurró Isabel. Fue entonces cuando se escuchó un grito ahogado desde la puerta.
Tomás estaba allí, en su camisón blanco, con los ojos enormes de terror. «¿Tío Esteban? ¿Isabel? ¿Qué está pasando?» Esteban se separó inmediatamente de Isabel, recuperando su compostura con una velocidad que resultaba escalofriante. «Tomás, hijo, ¿qué haces despierto?» «Escuché ruidos», murmuró el niño, mirando alternadamente a los dos adultos. «Isabel, ¿está bien? Parece asustada». Isabel se alisó el vestido y se acercó a Tomás con una sonrisa que esperaba pareciera natural. «Estoy bien, pequeño. Solo tuvimos una pequeña discusión sobre tu educación». Pero Tomás era demasiado inteligente. Sus ojos se posaron en la vela encendida, en la copa de brandy, en la tensión que se podía cortar con cuchillo. «¿Por qué está todo tan raro últimamente?», preguntó con esa intuición brutal de los niños. «¿Por qué Elena llora cuando cree que nadie la ve? ¿Por qué usted ya no nos cuenta cuentos como antes? ¿Por qué tío Esteban la mira de esa manera?» El corazón de Isabel se partió. Los niños habían estado sufriendo en silencio, percibiendo la tensión sin comprender su origen. «Tomás», dijo Esteban con voz controlada, «vuelve a tu habitación. Los adultos tenemos asuntos que discutir». «No quiero», replicó Tomás con una firmeza que sorprendió a todos. «Quiero quedarme con Isabel». «No es una sugerencia». La voz de Esteban se endureció peligrosamente. Isabel se acercó a Tomás y se arrodilló a su altura. «Ve a tu cuarto, pequeño. Te prometo que hablaremos mañana». «¿Me promete que estará ahí mañana?», preguntó Tomás, y había una desesperación en sus ojos que partía el alma. «Te lo prometo», susurró Isabel, besando su frente. Cuando Tomás se fue, arrastrando los pies con renuencia, Esteban cerró la puerta con llave. «Ahora», dijo, volviéndose hacia Isabel con una sonrisa que no tenía nada de humana, «terminemos nuestra conversación sin interrupciones». Isabel sabía que había llegado el momento decisivo. Con movimientos rápidos, se dirigió hacia la chimenea y sostuvo la llave sobre las llamas. «Si se acerca un paso más», amenazó, «la arrojo al fuego». Esteban se detuvo, calculando. ¿Y qué conseguiría con eso? Los documentos seguirían en el banco, inaccesibles para siempre. «Pero usted no sabría exactamente qué pruebas hay contra usted», replicó Isabel. «Viviría con la incertidumbre eterna». La batalla psicológica duró varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, Esteban sonrió. «Muy bien, Isabel. Ha demostrado ser más astuta de lo que pensé, pero permítame explicarle algo sobre el poder». Se acercó a su escritorio y extrajo varios documentos. «Estos son los contratos de adopción para Tomás y Elena. Ya están preparados. Una pareja de Londres está dispuesta a pagar una suma considerable por niños argentinos bien educados». Isabel sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. «No puede estar hablando en serio». «Oh, pero sí. La adopción sería completamente legal. Como tutor tengo ese derecho». Sus ojos brillaron con malicia. «A menos, por supuesto, que reconsidere mi generosa oferta». «Jamás», susurró Isabel, pero su voz había perdido fuerza. «Entonces, mañana mismo comenzaré los trámites», dijo Esteban con satisfacción. «Los niños partirán a Londres en 2 semanas. Usted, naturalmente, será despedida de inmediato por robo e intrusión ilegal». Isabel cerró los ojos, sintiendo las lágrimas amenazar con desbordarse. Había luchado con todas sus fuerzas, pero Esteban tenía demasiadas cartas en su favor. «A menos que», continuó él, acercándose nuevamente. «¿A menos que qué?», preguntó Isabel con voz quebrada. «A menos que sea razonable. Una mujer inteligente como usted debe comprender que a veces debemos hacer sacrificios por el bien mayor». Su mano se extendió hacia su mejilla. «Los niños podrían quedarse aquí, conmigo, con nosotros. Todo lo que tengo que hacer es cambiar algunos documentos». Isabel apartó su cara de la caricia no deseada. «¿Y el precio? Usted ya lo sabe», murmuró Esteban. «Conviértase en mi compañera. Dele legitimidad a esta unión. Los niños tendrán la madre que necesitan y usted
tendrá todo lo que una mujer puede desear, excepto dignidad, replicó Isabel con amargura. La dignidad, dijo Esteban, es un lujo que no siempre podemos permitirnos, pero el amor por esos niños es real, ¿no es cierto? Isabel permaneció en silencio, la llave ardiendo en su mano cerrada. Tiene hasta mañana al mediodía para decidir, concluyó Esteban. Después de eso, los contratos de adopción serán enviados a Londres y usted será escoltada fuera de esta propiedad por la policía. Isabel salió del despacho en silencio, con la llave escondida en su vestido. Subió las escaleras como un autómata, pero al pasar frente a la habitación de los niños no pudo resistir la tentación de mirar. Tomás estaba sentado en el borde de la cama de Elena, susurrándole algo al oído mientras ella lloraba silenciosamente. Al ver a Isabel en el umbral, ambos corrieron hacia ella. «Isabel», sollozó Elena aferrándose a su falda, «tuve otra pesadilla. Soñé que nos llevaban lejos y que nunca más la veíamos». Isabel se arrodilló y abrazó a ambos niños con todas sus fuerzas. «Shh, mis pequeños, solo fue un mal sueño». «Pero no va a pasar, ¿verdad?», insistió Tomás. «Usted no va a dejar que nos separen». Isabel cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. «Haré todo lo que esté en mi poder para mantenernos juntos», susurró, y por primera vez desde que había llegado a esa casa, se preguntó si todo incluía sacrificar su alma. Esa noche, Isabel permaneció despierta hasta el amanecer, contemplando la llave que podía cambiar el destino de todos ellos. Pero también sabía que Esteban era suficientemente poderoso para hacer realidad sus amenazas, incluso si ella lograba exponer su corrupción. Al amanecer, había tomado la decisión más difícil de su vida, una decisión que requeriría todo su valor, toda su astucia y tal vez todo su amor. La batalla final estaba a punto de comenzar y Isabel Martínez se preparaba para luchar por la libertad de los niños que había llegado a amar como propios, sin importar cuál fuera el precio personal que tuviera que pagar. El sol de mediodía se filtraba por las ventanas del salón principal cuando Isabel bajó las escaleras, vestida con su mejor vestido azul marino y el cabello recogido en un moño impecable. Llevaba consigo una pequeña maleta de cuero y, oculta en su corsé, la llave dorada que podía cambiar el destino de todos. Esteban la esperaba en el salón, elegantemente vestido con un traje gris carbón. Junto a él estaban los documentos de adopción, extendidos sobre la mesa de caoba como una amenaza silenciosa. «Isabel», dijo con una sonrisa que creía triunfante, «espero que haya reflexionado sabiamente sobre mi propuesta». «He reflexionado mucho», respondió Isabel con una calma que la sorprendió a ella misma. «Y he tomado mi decisión». Los ojos de Esteban brillaron con anticipación. «Sabía que una mujer inteligente como usted comprendería lo que está en juego». «Comprendo perfectamente lo que está en juego», replicó Isabel. «Por eso he decidido rechazar su propuesta y exponer la verdad sobre lo que realmente es usted». La sonrisa de Esteban se desvaneció como el humo. «Isabel, creo que no comprende. Comprendo que es usted un ladrón», interrumpió Isabel, sacando la carta del difunto padre de su bolso. «Comprendo que ha estado robando la herencia de estos niños durante años. Y comprendo que está tan desesperado por ocultar sus crímenes, que está dispuesto a vender a 2 huérfanos inocentes». Esteban se incorporó bruscamente, su rostro enrojecido de furia. «¿Cómo se atreve?» «Me atrevo porque alguien tiene que defender a Tomás y Elena», replicó Isabel, irguiéndose con toda la dignidad de la que fue capaz. «Alguien tiene que decir la verdad». En ese momento la puerta del salón se abrió. Para sorpresa de ambos, no entraron solos Alejandro Herrera, sino también el comisario Rodríguez, un hombre robusto de bigote canoso y 2 oficiales de policía.
¿Qué significa esta intrusión?, gritó Esteban, pero había un temblor en su voz que traicionaba su pánico creciente. Significa, señor Mendoza, dijo el comisario con voz grave, que hemos recibido denuncias muy serias sobre malversación de fondos y documentos falsificados. Alejandro se acercó a Isabel con una sonrisa alentadora. La señorita Martínez me contactó esta mañana muy temprano. Juntos fuimos al banco y abrimos la caja de seguridad con la llave que ella había recuperado. Isabel sacó la llave dorada de su corsé, sosteniéndola en alto como un símbolo de justicia. Los documentos que encontramos prueban que usted ha estado desviando fondos de la herencia de los niños hacia sus propias cuentas. También encontramos evidencia de que falsificó la voluntad de su hermano para nombrarse tutor exclusivo. Esteban retrocedió, su compostura completamente desmoronada. Esto es un complot, una conspiración. Lo único que es una conspiración, intervino Alejandro, es su plan para robar la herencia de sus propios sobrinos y luego venderlos a extraños para cubrir sus rastros. El comisario se acercó a Esteban con las esposas en las manos. Esteban Mendoza queda arrestado por malversación de fondos, falsificación de documentos e intento de tráfico de menores. «¡No pueden hacer esto!», gritó Esteban mientras le colocaban las esposas. «Esta es mi casa. Soy un ciudadano respetable». «Era su casa», corrigió Alejandro. «Pero según los documentos originales que acabamos de recuperar, la propiedad pertenece legítimamente a los niños, con Isabel Martínez designada como su tutora legal hasta que alcancen la mayoría de edad». Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Tutora legal? «El testamento real de su hermano es muy claro», explicó Alejandro. En caso de que algo le sucediera, la custodia de los niños debía pasar a la persona que ellos consideraran más cercana a una figura materna, siempre y cuando esa persona fuera de carácter moral intachable. Sonrió cálidamente. «Creo que usted cumple perfectamente con esos requisitos». Mientras se llevaban a Esteban, que seguía gritando amenazas e insultos, Isabel se desplomó en una silla, abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. «¿Isabel?». Una vocecita tímida la hizo levantar la vista. Tomás y Elena estaban en el umbral, todavía en sus ropas de dormir, con los ojos enormes de confusión y miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena corriendo hacia Isabel. «¿Por qué se llevaron al tío Esteban?». Isabel los abrazó a ambos, sintiendo las lágrimas de alivio rodar por sus mejillas. «Significa que ya no tienen que preocuparse nunca más. Significa que van a quedarse aquí, conmigo, para siempre». «¿Para siempre de verdad?», preguntó Tomás, y había una esperanza cautelosa en sus ojos. «Para siempre de verdad», prometió Isabel, besando la frente de ambos niños. Alejandro se acercó con una sonrisa paternal. «Niños, hay algo más que deben saber». Su padre dejó instrucciones muy claras. Cuando cumplieran 10 años, debían saber toda la verdad sobre su herencia. Son los legítimos herederos de una de las fortunas más grandes de Argentina. ¿Somos ricos?, preguntó Elena con inocencia. «Son ricos en muchas formas», sonrió Isabel, «pero lo más importante es que tienen una familia que los ama». «¿Usted va a ser nuestra mamá ahora?», preguntó Tomás tímidamente. Isabel sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. «Si ustedes quieren que lo sea». «¡Sí!», gritaron ambos niños al unísono, abrazándola con todas sus fuerzas. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. Esa tarde, mientras los oficiales terminaban de recoger las pruebas del despacho de Esteban, Isabel se sentó en el jardín con los niños. Tomás había encontrado un balón de cuero y jugaba con Elena entre las rosas, sus risas llenando el aire por primera vez en meses. «¿Sabe qué?», dijo Tomás.
acercándose a Isabel con las mejillas sonrosadas por el ejercicio. «Creo que papá y mamá estarían contentos». «¿Por qué dices eso?», preguntó Isabel. «Porque antes de morir, papá me dijo que siempre cuidara de Elena. Pero yo era muy pequeño para cuidar de alguien», explicó el niño con seriedad. «Creo que él sabía que usted vendría a cuidarnos a los dos». Elena se acercó también, llevando un ramo de flores silvestres que había recogido. «Isabel, ¿podemos ponerles flores a papá y mamá en el cementerio para contarles que ya tenemos una nueva familia?» «Me encantaría llevarlos», respondió Isabel, sintiendo una paz profunda instalarse en su corazón. Esa noche, después de acostar a los niños en sus camas, ahora oficialmente como su madre legal, Isabel se quedó de pie en el balcón de la habitación principal, contemplando las estrellas sobre Buenos Aires. Alejandro apareció en el umbral, sosteniendo 2 copas de vino. «Pensé que podría necesitar esto después del día que ha tenido», dijo, ofreciéndole una copa. «Gracias», sonrió Isabel, aceptando la bebida. «Aún no puedo creer que todo haya terminado». «No ha terminado», corrigió Alejandro gentilmente. «Ha comenzado. Una nueva vida para usted y para los niños». Isabel tomó un sorbo de vino, saboreando no solo la bebida, sino también la libertad. «Había momentos en los que pensé que tendría que sacrificar mi dignidad para salvarlos, pero no lo hizo», observó Alejandro. «Encontró una tercera opción, luchar por la justicia. Los niños me dieron la fuerza para hacerlo», admitió Isabel. «Su amor me hizo más valiente de lo que jamás pensé que podía ser». «Y su amor por ellos les dio la familia que merecían», replicó Alejandro. «Es un círculo perfecto». Isabel levantó su copa hacia las estrellas. «Por las segundas oportunidades. Por el amor que transforma», brindó Alejandro. En la distancia, las campanas de la iglesia de Recoleta dieron las 10 de la noche, marcando no solo el final de un día extraordinario, sino el comienzo de una nueva era para la pequeña familia que había nacido del amor, la justicia y el valor de una mujer que se negó a rendirse. La mansión Mendoza, que había sido testigo de tanto dolor y miedo, se llenó esa noche de algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: la promesa de un futuro lleno de amor, risas y esperanza. Isabel Martínez había llegado como institutriz, pero se quedaba como madre, guardiana y protectora de 2 pequeños corazones que habían encontrado en ella la fuerza para volver a creer en la bondad del mundo. 3 años después, octubre de 1923, llegó a Buenos Aires vestido de primavera y esperanza. La mansión que una vez fuera sinónimo de miedo y secretos oscuros, ahora resonaba con risas infantiles y el suave murmullo de una familia verdadera. Isabel, ahora de 35 años, se encontraba en el jardín trasero supervisando los preparativos para una celebración muy especial. Su cabello castaño, ligeramente iluminado por algunas hebras plateadas que le daban distinción, estaba recogido en un peinado más relajado que el moño severo de sus días como institutriz. Vestía un elegante vestido de seda, color lavanda con detalles de encaje blanco, regalo de sus hijos adoptivos para su último cumpleaños. «¡Mamá Isabel!», gritó Elena corriendo por el césped con un vestido de organdí blanco adornado con cintas rosadas. A los 9 años, había crecido hasta convertirse en una niña vivaz y segura de sí misma, con rizos dorados que bailaban al viento y ojos que brillaban con la felicidad de quien se sabe profundamente amada. «Mira lo que encontramos», exclamó Tomás, siguiendo de cerca a su hermana. A los 11 años, había desarrollado la complexión atlética de su padre y mantenía los ojos verdes inteligentes que ahora brillaban con travesura en lugar de desconfianza. Vestía un traje de lino beige con camisa blanca, apropiado para la ocasión especial que se avecinaba. En sus manos sostenía una caja de madera tallada que Isabel reconoció inmediatamente. Era el joyero de su madre adoptiva,
perdido desde el día del accidente. ¿Dónde lo encontraron?, preguntó Isabel, tomando la caja con manos cuidadosas. En el ático, explicó Elena, rebotando de emoción. El señor Herrera nos ayudó a buscarlo para el regalo de bodas. Isabel sonrió con ternura. Los niños habían insistido en que querían darle algo especial para su boda con Alejandro, que se celebraría esa misma tarde en el jardín de rosas que ella había cuidado con tanto amor durante estos años. Al abrir la caja, encontró un collar de perlas que había pertenecido a la abuela de los niños, junto con una carta amarillenta que reconoció como la letra de su madre adoptiva. Para la mujer que trajera de vuelta la luz a esta casa, leyó en voz alta, y que amara a mis hijos como si fueran suyos propios. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Isabel. Incluso desde el más allá, esta familia continuaba demostrándole que el destino había tramado cuidadosamente su encuentro. ¿Te gusta?, preguntó Tomás con una sonrisa que era exactamente igual a la de su padre. Me encanta, susurró Isabel, abrazando a ambos niños. Es el regalo perfecto. Señora Isabel, la voz de la señora Carmen las interrumpió. El ama de llaves, ahora más bien una querida amiga de la familia, se acercaba con una sonrisa radiante. El señor Herrera ya llegó, y el padre Martín está preparando el altar improvisado. Isabel sintió un revoloteo de nervios en el estómago. Después de 3 años de cortejo pausado y respetuoso, finalmente había aceptado la propuesta de matrimonio de Alejandro. No había sido una decisión fácil. Temía que traer un nuevo miembro masculino a su pequeña familia pudiera alterar el delicado equilibrio que habían construido. Pero los niños habían sido los primeros en aprobar la unión. Alejandro nos quiere de verdad, había dicho Tomás una noche, mientras cenaban los 4 en la intimidad del pequeño comedor. Y a usted la hace feliz. Podemos verlo en sus ojos cuando él está aquí. Además, había agregado Elena con la sabiduría sorprendente de sus 9 años, papá y mamá hubieran querido que fuéramos una familia completa otra vez. En cuanto a Esteban, su destino había sido sellado por la justicia. Condenado a 15 años de prisión por malversación, falsificación de documentos e intento de tráfico de menores, había desaparecido completamente de sus vidas. Los niños rara vez mencionaban su nombre y cuando lo hacían era con la distancia emocional de quien recuerda una pesadilla ya superada. La herencia recuperada había resultado ser aún más sustancial de lo que Alejandro había imaginado. Los niños eran efectivamente herederos de una fortuna considerable, pero Isabel había insistido en que vivieran con modestia y aprendieran el valor del trabajo y la humildad. La mayor parte del dinero permanecía en fideicomiso, destinado a su educación y futuro. ¿Lista, mi querida? La voz cálida de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Se volvió para encontrarlo elegantemente vestido con un traje gris perla y chaleco de seda blanca. A los 53 años había desarrollado algunas canas en las sienes que lo hacían ver distinguido y paternal. Sus ojos azules brillaban con la misma bondad que había reconocido el primer día que lo conoció. «Lista como nunca», sonrió Isabel, tomando su brazo. La ceremonia fue pequeña e íntima, celebrada bajo un arco de rosas blancas que Tomás y Elena habían ayudado a construir. Estuvieron presentes solo los amigos más cercanos, algunos vecinos que habían llegado a apreciar a la nueva familia, el personal doméstico que se había convertido en familia extendida y, por supuesto, los testigos más importantes, 2 niños que habían encontrado en el amor verdadero la fuerza para reconstruir sus vidas. Cuando el padre Martín pronunció las palabras «pueden besar a la novia», Tomás y Elena aplaudieron con entusiasmo y sus risas se mezclaron con los votos que Isabel y Alejandro intercambiaron. Promesas no solo de amarse mutuamente, sino de proteger y nutrir la familia que habían construido juntos.
La recepción se extendió hasta bien entrada la noche. Alejandro había contratado un pequeño conjunto musical que tocó tangos suaves mientras las parejas bailaban bajo las estrellas. Isabel danzó primero con su nuevo esposo, luego con Tomás, quien había insistido en aprender algunos pasos para la ocasión, y finalmente con Elena, cargándola en brazos mientras la niña reía con abandono. «Mamá Isabel», murmuró Elena cuando la música se hizo más lenta. «Ahora el señor Alejandro va a ser nuestro papá. Si ustedes quieren que lo sea», respondió Isabel suavemente. «Sí queremos», declaró Tomás, acercándose para unirse al abrazo familiar. «Pero usted siempre será nuestra primera mamá, la que nos salvó». Isabel sintió las lágrimas amenazar con desbordarse. «Y ustedes siempre serán mis primeros hijos, los que me enseñaron lo que significa el amor incondicional». Alejandro se acercó y rodeó a toda la familia con sus brazos. «Y yo seré el hombre más afortunado del mundo», murmuró, «por ser parte de esta familia extraordinaria». Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y los niños finalmente habían sido convencidos de irse a dormir, Isabel y Alejandro se sentaron en el jardín, contemplando su nueva vida juntos. «¿Alguna vez imagino que las cosas terminarían así?», preguntó Alejandro tomando su mano. «Cuando llegué aquí por primera vez», reflexionó Isabel, «solo quería ayudar a 2 niños heridos. Jamás imaginé que ellos terminarían salvándome a mí». «¿Salvándola de qué?». Isabel sonrió, observando las ventanas iluminadas de la casa que ahora era verdaderamente un hogar. «De una vida sin propósito, de la soledad, de la creencia de que el amor verdadero era solo para otros, no para mí. Y ahora tiene todo esto», observó Alejandro, señalando hacia la casa donde dormían sus hijos. «Ahora tenemos todo esto», corrigió Isabel, apretando su mano. «Una familia construida no por sangre, sino por elección, por amor, por la decisión diaria de estar aquí, de luchar por lo que importa, de proteger a quienes amamos». En la distancia se escuchó la risa suave de Elena, probablemente soñando con algo hermoso. Isabel sonrió, recordando las pesadillas que solían despertar a la niña durante sus primeros meses en la mansión. Ahora sus sueños estaban llenos de luz. «¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Alejandro. «¿Qué?». «Que cuando Tomás y Elena crezcan y tengan sus propias familias, sabrán exactamente lo que significa el amor verdadero. Sabrán que vale la pena luchar por él, que vale la pena sacrificarse por él, y que siempre, siempre vale la pena creer en él». Isabel se recostó contra el hombro de su esposo, sintiendo una paz profunda que había tardado 35 años en encontrar. «Esa será nuestra verdadera herencia para ellos. La única que realmente importa», acordó Alejandro, besando la coronilla de su cabeza. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la habitación matrimonial que ahora compartía con Alejandro, la misma habitación donde una vez había temido por su seguridad y dignidad, Isabel se detuvo frente al espejo. La mujer que le devolvía la mirada era completamente diferente de la institutriz nerviosa que había llegado 3 años y medio antes. Sus ojos brillaban con confianza y satisfacción. Su postura irradiaba la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos no hablaban de preocupación, sino de incontables sonrisas compartidas con los seres que más amaba. «Gracias», susurró al reflejo, aunque no estaba segura a quién dirigía la gratitud. ¿A los padres fallecidos que habían confiado en ella? ¿Al destino que había orquestado su encuentro con los niños? ¿A su propia valentía que la había llevado a luchar por la justicia? Tal vez a todos ellos. Mientras se dirigía hacia la cama, donde Alejandro la esperaba con una sonrisa llena de amor y promesas de un futuro compartido, Isabel supo con certeza absoluta que había tomado las decisiones correctas.
Había elegido el amor por encima del miedo, la dignidad por encima de la conveniencia, la justicia por encima de la complacencia, y al hacerlo no solo había salvado a Tomás y Elena, se había salvado a sí misma. La mansión Mendoza durmió esa noche bajo un manto de estrellas que parecían bendecir a la familia que había renacido entre sus paredes. En los cuartos de los niños, dos pequeños corazones latían con la tranquilidad de quienes se saben profundamente amados y protegidos. En la habitación matrimonial, dos adultos se quedaron dormidos, tomados de la mano, soñando con los años de felicidad que se extendían ante ellos como un camino dorado, y en algún lugar, en el misterioso espacio donde habitan los que nos han precedido, dos espíritus observaban con sonrisas de infinita gratitud a la mujer que había cumplido con creces su promesa de proteger lo más valioso que habían dejado en este mundo, el amor de sus hijos. La historia había terminado, pero la vida, la verdadera vida llena de amor, risas y segundas oportunidades, acababa de comenzar. Isabel nos enseña que el verdadero amor no se mide por lo que estamos dispuestos a recibir, sino por lo que estamos dispuestos a dar. Enfrentó la decisión más difícil de su vida, entregar su dignidad o perder a quienes amaba. Pero encontró una tercera opción: luchar por la justicia. Su valentía no solo salvó a dos niños inocentes, sino que demostró que cuando actuamos con honor y determinación, el universo conspira para hacer triunfar la verdad. En nuestras propias vidas, también enfrentamos momentos donde debemos elegir entre lo fácil y lo correcto. Que la historia de Isabel nos recuerde que siempre vale la pena luchar por quienes amamos, y que el amor verdadero tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino el mundo entero. Te invito ahora a escuchar esta oración que puede tocar tu corazón. Señor, así como Isabel encontró fuerza en el amor para proteger a los inocentes, ayúdanos a ser instrumentos de tu justicia y compasión. Cuando enfrentemos decisiones difíciles, guía nuestros corazones hacia el camino del honor. Bendice a todas las familias que han sido formadas por amor y elección, y protege a los niños que necesitan refugio y cariño. Que tu amor transforme nuestros miedos en valentía y nuestros sacrificios en bendiciones. Amén.